Dios les bendiga, familia, espero que anden bien, estén ahí seguramente en su casa, calentitos, si bien no hace mucho frío, pero bueno, vamos a compartir un poco más de la palabra de Dios para alimentarnos, para crecer, para poder seguir avanzando en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos trae la importancia de rodearnos de personas de fe, de personas que realmente creen en Dios, lo importante que es para cada uno de nosotros. No solamente rodearnos de personas a quien predicarle, sino también la importancia de poder juntarnos con personas que nos impulsen, que nos motiven a continuar en los caminos de Dios, que nos impulsen a conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para poder cumplir el propósito, para poder crecer en fe, para no desanimarnos, para no enfriarnos y mucho menos para desviarnos. Por eso la importancia que tiene el poder rodearnos de personas que amen a Dios, que crean que Dios es nuestro Padre como realmente lo es. Y les quiero compartir en Marcos 2, desde el verso 1, vamos a estar leyendo en la versión de NBI. Como título dice: Jesús sana a un paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces vemos que Jesús había vuelto a Capernaum hablando de la palabra de Dios y había muchísima gente. Tantos, dice que había gente en la puerta, o sea, no se podía pasar a donde estaba Jesús, no se podía pasar al lugar en donde estaba Jesús. El verso 3 dice: entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Entonces vemos que era tanta la gente que dice ni siquiera frente a la puerta había lugar. Dice: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Vemos, como el título dice Jesús sana a un paralítico. El paralítico por sí solo no podía moverse, no podía trasladarse. En otra versión dice que el paralítico nunca había podido caminar. No es que se había lesionado, no es que había tenido un accidente y por eso estaba paralítico, sino que la otra versión que yo había leído también decía que nunca había caminado esta persona. Entonces ya se rodeaba de 4 personas, de 4 amigos, supongo yo, y no solamente eran los que estaban con él, sino que no se dieron por vencidos. El primer obstáculo que tenían eran que no podían entrar a donde Jesús estaba hablando de la palabra. No podían quizás verlo, sí, por alguna puerta, por alguna ventana, pero no se podían acercar de tanta gente que había. Y ahí está el primer obstáculo, como decíamos. Hay veces que la gente dice, bueno, quizás Dios lo permitió así. Hay veces que Dios permite cosas, pero hay veces que nos está probando a ver qué tanta fe tenemos, qué tanto podemos provocar que Dios traiga el milagro, que Dios traiga la transformación a nuestra familia, a nuestro pariente, en nuestra salud, en nuestra economía. También está el de nosotros poder provocar que Dios mueva su mano, provocar que nuestra manera de vivir provoque a Dios en, bueno, voy a cumplir lo que desea, lo que anhela, siempre y cuando obviamente sea la voluntad de Dios. Releemos: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Vemos, como decíamos recién, no se dieron por vencidos, sino que dijeron, bueno, vamos a llevarlo, rompamos el techo y acerquémoslo a Jesús. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Paramos un poco ahí. Me imagino que una camilla quizás medianamente como hoy, donde la persona se acuesta y quizás 4 palos, 2 de cada lado, 2 del frente y 2 de atrás, para poder transportar esa camilla. Entonces vemos que el trabajo que primeramente fue, subirlos al techo, levantarlos hacia el techo,
a este paralítico con cuidado, obviamente, de que no se le caiga. O sea, se tomaron su trabajo primero en subirlo, luego en romper el techo, romper ese límite que lo separaba de Jesús, y después el otro era bajarlo también con el cuidado de no lastimarlo también. O sea, no era algo así de, bueno, subite a la escalera y después te bajamos. No, lo tenían que subir, hacer el esfuerzo y demás. Vemos cómo impulsaron estos 4 amigos a que este paralítico pueda realmente acercarse a Jesús, porque ellos tenían fe, ellos sabían que Jesús podía transformar su vida, que Jesús podía sanarlo de estar lisiado. En el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley, que pensaban: ¿por qué habla así? ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Vemos que eran los maestros de la ley. A veces uno también se encierra, ellos también veían lo que Jesús hacía, los milagros, las sanidades y demás cosas que Jesús hacía. Entonces a veces en la iglesia o en el círculo cristiano, para decirlo de una manera, vemos que hay gente religiosa, vemos que hay gente que puede decirte por ahí uno le cuenta los anhelos de que quiere servirle a Dios y demás, y capaz que la gente religiosa, estructurada, te quiera poner un límite. No, esto es mucho, pero para acá tenés que hacer esto, para esto lo otro, tenés que cumplir ciertos requisitos. Entonces vemos que el techo a veces lo pone en la religiosidad. Siempre está en uno el aceptar esos límites. Obviamente uno tiene que estar bajo autoridad, pero darse cuenta de que a veces hay religiosidad en algunos lados, en algunos quizás hasta referentes. Entonces debemos de siempre, siempre, siempre buscar la voz de Dios. De siempre, obviamente lo vamos a consultar con los pastores, con los líderes, con quien vos tengas sobre tuyo, pero hay veces que nos rodeamos de personas quizás de otra congregación, quizás del barrio, que conocen de Dios, pero a veces están estructurados, son personas religiosas y nos quieren poner límites a nosotros porque ellos lo creen así, como estas personas que eran los maestros de la ley. Entonces decía que estaba blasfemando, que quién puede perdonar pecados si no solo Dios. O sea, ellos viviendo, compartiendo tiempo con Jesús, no se daban cuenta que eran el Hijo de Dios, porque estaban cegados por la religiosidad, por las estructuras que ellos mismos habían levantado. En el verso 8 dice: en este mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando, que esto era lo que estaban pensando esos maestros de la ley. ¿Por qué razonan así?, les preguntaba. A veces esta pregunta puede ser para nosotros. ¿Por qué razonamos lo que vivimos? ¿Por qué razonamos lo que Dios nos manda hacer? Si Dios nos manda a orar por alguien de sanidad, no tenemos que razonarlo, sino que tenemos que entender de que Jesús, si nos lo manda, es porque lo podemos hacer. Si nos lo manda es porque podemos superar esas expectativas que a veces tenemos en nosotros mismos. Dios ya sabe que vos podés hacer tal cosa, por eso nos manda a hacer ciertas tareas, porque Él sabe que lo podemos hacer, porque Él sabe que lo que tenemos nosotros, si bien a veces pensamos que lo que tenemos es poco, para el otro es mucho, o para el otro es todo, o es la diferencia de estar bien o mal, estar deprimido o no, o depresivo o no. Si Dios nos manda a hacer algo, lo tenemos que hacer sin cuestionarlo, sin razonarlo. Entonces dice: ¿por qué razonan así?, decía Jesús. Les dijo Jesús: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, el paralítico, tomó su camilla y enseguida, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Vemos cómo cambió la historia de este paralítico por juntarse con estos 4 amigos, con estas 4 personas
que lo habían llevado, que no se detuvieron ante la adversidad, ante el freno que a veces quizás podemos tener en ciertas circunstancias, podemos estar viviendo cosas, pero no nos tenemos que detener, tenemos que seguir avanzando en los caminos de Dios, tenemos que seguir avanzando y creciendo, provocando a que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, provocando que el cielo se manifieste en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, para que cada uno pueda conocer realmente a Dios. Entonces te animo a que te puedas rodear de muchas personas que sean agradables ante los ojos de Dios, que puedas tomar lo que ellos tienen para bendición de tu vida. Obviamente hay personas, somos todos personas y todos tenemos errores, así que te animo a que puedas tomar lo bueno de cada esos hijos de Dios y lo demás dejarlo, lo demás no acusar, no juzgar, sino que podamos tomar lo que sea de bendición para nuestras vidas, tomar lo que pueda darnos ese otro hermano para impulsarnos, para avanzar, para no detenernos y seguir creciendo en los caminos de Dios. Así que te animo a que no te enfríes, no te desvíes, sino que por el contrario te puedas buscar, quizás no físicamente hoy día, pero que puedas por mensajito, por lo que sea a tu mano, estar en contacto con personas que sean de bendición para tu vida, para poder seguir creciendo, para no estar quietos, no estar estancados, sino seguir creciendo. Dios tiene grandes cosas para tu vida, para mi vida, pero está en nosotros el provocar, como estos grandes hombres que llevaban al paralítico, provocaron que Jesús lo pueda sanar, provocaron que se manifieste Jesús en la vida del paralítico sanándolo. En otra versión yo también leía que decía que saltó el paralítico, no solamente que se levantó, sino que saltó. Yo me imaginaba que sería algo quizás loco, podríamos decirlo, el que saltó, estaba paralítico y decía que nunca había caminado. Entonces imagínense una persona en recuperación, una persona que se lesionó, que caminaba y se lesionó, ¿cuánto le lleva la rehabilitación? Porque los músculos se atrofian, porque ya el hueso es como que está un poco más débil, depende de la lesión. Imagínense esta persona que nunca había caminado. A veces podemos ver en la calle o en ciertos lados paralíticos en sillas con esas piernitas súper flaquitas porque ya se van atrofiando de no usarlas. Y esta persona dice que saltó, dice que salió enseguida. Entonces que no nos atrofiemos, que no nos pongamos duros, tiesos en el espíritu, sino que podamos saltar, que podamos levantarnos como este paralítico y que por nuestra vida sea testimonio para los que no creen, que nuestra vida sea para glorificar a Dios, para que las personas que aún no lo conocen, que las personas que son estructuradas o religiosas puedan realmente ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida y en las de ellos también, que podamos marcar la diferencia, que podamos ser, como hay una canción, hacedores de la historia, que podamos transformar, que podamos hacer parte de ese cambio de nuestra sociedad, de nuestros vecinos, de la ciudad, del país, que podamos provocar que el cielo se manifieste en nuestra ciudad, que podamos provocar que el cielo se manifieste en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra familia. Provoquemos, pero para eso necesitamos estar juntos, estar unidos, unos entre otros animándonos. Por eso te animo a que no seas como esas ovejas sin pastor que se van alejando, porque entre todos nos necesitamos. Así que te animo a que puedas juntarte con personas de bien, que te puedas juntar con personas que realmente aman a Dios para poder seguir avanzando. Así que te damos gracias, papá, en esta tarde. Queremos bendecir a cada uno de nuestros hermanos, queremos bendecir, papá, a cada familia representada en fuego santo, Padre. Queremos, Espíritu de Dios, que nos ayudes, que nos guíes a esas personas de fe, que nos guíes, papá, a esas personas que nos van a impulsar, que nos van a ayudar a manifestar el cielo, Señor, estemos donde estemos, Señor. Guíanos, Espíritu de Dios, guíanos, Espíritu Santo, a esas personas, papá. Queremos provocar que el cielo se manifieste, queremos provocar, Padre, que el cielo se manifieste en las familias, en el hogar, en el barrio, Padre, en el trabajo, en nuestra casa, en la salud, en la economía, Padre, en los problemas que podamos tener en la familia, Señor,
con hijos, con parejas, Señor. Padre, Señor, queremos provocar la manifestación del cielo. Queremos provocar la manifestación del cielo, papá, unidos a nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a provocar. Ayúdanos, papá, a no frenarnos ante un problema, ante una circunstancia, sino como estos hombres de romper el techo, de romper los límites, papá, para poder seguir creciendo, sin razonar lo que tú quieras hacer con nosotros, sin cuestionar, papá, lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros, papá. Solamente creemos que si nos mandás es porque sabés que podemos hacerlo, es porque sabés, papá, que podemos cumplir con la tarea que nos designas, Señor, porque somos tus herramientas, papá, somos tus herramientas y queremos ser utilizados en vos, Señor. Queremos que nos utilices, papá. Sabemos que no somos nosotros, sino que sos vos en cada uno de nosotros, papá. Queremos ser esas herramientas útiles en tus manos, Señor. No queremos ser esas herramientas, papá, que están oxidadas en un galpón, que nunca se usan, que se usan muy de vez en cuando, Padre. Queremos ser esas herramientas que están aceitadas, queremos ser esas herramientas que están gastadas por el uso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de Dios, que tu fuego, Espíritu Santo, que tu fuego, Espíritu de Dios, esté llenando a cada uno de mis hermanos. Que tu fuego, Espíritu Santo, esté impulsando a cada uno de ellos, Señor, para que puedan seguir creciendo, avanzando, Padre, rompiendo los límites, Señor, rompiendo el razonamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Teniendo más fe cada uno de nosotros, Señor. Queremos crecer en nuestra fe. Queremos crecer en nuestra fe, Señor. Queremos plenamente confiar en ti, Jesús. Nos entregamos por completo. Entregamos nuestra mente, entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Te entregamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, papá. Te entregamos todo, papá, porque todo te pertenece a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Te damos gracias por tu paternidad, te damos gracias por tu amor, por tu perdón, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que haces y lo que harás, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.